Esta es la siguiente clase de teoría del proceso. Bueno, en este caso la vamos a dar en forma de video por lo que viene siendo las participaciones del evento de noviembre. ¿Sale? Esos serán los temas que vamos a ver en este día sábado. Primero vamos a checar lo que son las partes del proceso. Es decir, nosotros ya habíamos visto anteriormente lo que era proceso y procedimiento. Dentro de lo que viene siendo el proceso tenemos parte. ¿Qué es una parte? La parte nos dice que es parte el que demanda en nombre propio o en cuyo nombre es demandada una actuación de la voluntad de la ley y aquel frente al cual es o está demandada. Las partes procesales son las personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinación, pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. A la persona que ejerza la acción se le llama actor, el que actúa, parte actora o bien demandante. A la persona que se resiste a una acción llamada es parte demandada o simplemente demandado. Entonces, nosotros vamos a conocer como parte tal cual a lo que viene siendo actor o demandante o como tal parte demandada o demandado. Estas partes recuerden que son generalidades, es decir, es como se llama de forma general en el derecho. Para lo que ya viene siendo derechos en particulares como lo es penal, lo que es mercantil, lo que es civil, fiscal, cambia el nombre porque las partes se adecúan al esquema de normamiento que ustedes estén viendo. Entonces, en esta parte ustedes deben de comprender que son las partes del proceso en general. Por eso únicamente lo llamamos actor y demandado. ¿Sale? Son las dos que hasta el momento deben de aprenderse. ¿Por qué? Porque en civil cambian, en penal cambian, van modificando estos estatutos, pero siempre va a haber una parte que quiera digamos que una disposición, que quiera como tal una pretensión. ¿A qué le vamos a llamar pretensión? La pretensión como tal es algo que yo deseo, que yo quiero de otra persona. En este caso, en todas las áreas del derecho los denominamos como pretensiones porque la idea general es que se inicia un proceso, un procedimiento, porque se pretende o se quiere algo de otra persona que no nos los quiere dar como tal o simplemente en modo de acuerdo o en modo de negociación. De esta forma, pues tenemos lo que vienen siendo las dos partes que son elementos generales, que son de forma práctica, por así decirlo. Entonces, la idea es que ustedes comprendan que siempre en cualquier proceso van a haber dos partes, van a haber dos formas de operarla, porque si no hubiese otra persona quien tuviera digamos que participación dentro del proceso, pues obviamente no se podría llevar lo que viene siendo el proceso. ¿Por qué no se podría llevar lo que viene siendo el proceso? Porque pues obviamente no hay alguien a quien solicitarle una pretensión o mi pretensión como tal no generaría una litis. Entonces, obviamente, si yo lo que quiero es generar una litis para mi beneficio o para buscar algo, en este caso debe de haber dos partes. Recuerden que las actuaciones que nada más son de uno mismo, pues son unilaterales, es decir, que nada más soy yo contra yo misma. Es decir, sacar un acta de nacimiento. Sacar un acta de nacimiento pues viene siendo un proceso no litigioso. ¿Por qué? Porque no vas a poner una demanda, no tienes una pretensión contra otra persona, sino tu única pretensión es acreditar lo que viene siendo tu identidad. En el caso de la litis, siempre se va a buscar tener una pretensión, tener un esquema general con el cual poder solicitar un empleamiento a otra persona que no quiera hacer ese empleamiento o que simple y sencillamente es para acordar cómo se haga ese empleamiento de forma procesal, de forma general y en base a la justicia. Las partes son importantes porque no podemos llamar a todo por su nombre o simplemente trabajar con lo que viene siendo los entes del denominio jurídico, sino que simplemente las partes son para que ubiquemos dentro de la litis lo que es el juego de personalidades. Este juego de personalidades pues obviamente es básico para que el juez comprenda qué es lo que se está solicitando, qué es lo que se está pretendiendo de forma general. Entonces pues la idea es básicamente
tener estos mecanismos, tener un nombre para las diferentes disposiciones que se dan dentro del proceso. También vamos a comenzar a ver lo que son ciertas etapas dentro del procedimiento. Entonces, la forma general de los procedimientos es primero ubicar las partes, saber lo que es un proceso de un procedimiento para ahora sí ya podernos meter en materia de lo que son los elementos procesales. ¿Por qué? Porque generaríamos lo que viene siendo estas pretensiones, estas generalidades dentro del mismo. También dentro del simbolismo, pues es parte generar lo que vienen siendo las atribuciones de cada uno de ellos. En algún momento pueden cambiar, el que era el actor se puede convertir en demandado. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros iniciamos otro procedimiento que es una contrademanda. Entonces, obviamente, los nombres cambian entre lo que vienen siendo las personas para ese juicio en específico. Dependiendo de cómo lleven las actuaciones, es como se va a ir coyudando o se va a ir generando. ¿Vale? También dentro de la misma ramificación tenemos lo que es la parte formal y la parte material dentro del procedimiento. La parte formal nos dice que son aquellas personas que representan a la otra en los tribunales por los cuales no les afecta la sentencia, y la parte material son aquellas personas cuyos derechos constituyen la pretensión litigiosa y a los cuales les afecta la resolución. Una resolución la vamos a comprender como la sentencia. La resolución es todo aquello que ya dictaminó el juez y que se tiene que aplicar. En esta parte tenemos dos partes dentro del procedimiento. La parte formal, para que quede mejor comprendida, la vamos a entender como esa acción, digamos que esos elementos que rodean nuestro procedimiento y que realmente no les afecta lo que viene siendo la resolución o la sentencia. Al juez no le afecta si ganas o pierdes. Al tribunal en general no le afecta si ganas o pierdes. Al secretario no le afecta si ganas o pierdes. Entonces, la parte formal son todos aquellos elementos que ayudan a que se dé el litigio, que se lleve el procedimiento, pero como tal no les afecta la decisión que tome el juzgado o la determinación que se dé dentro de la resolución. Por eso es que se llama parte formal, porque son aquellas personas, aquellos elementos que únicamente coayudan en el procedimiento para que se lleve con efectividad, para que en este caso tengamos lo que viene siendo un buen procedimiento, una buena base para que se comprenda lo que viene siendo el elemento o la finalidad de la lictis. En la parte material, al ser material, es decir, es lo que vamos a trabajar dentro de lo que viene siendo la litis. Entonces, en la parte material, la idea es que aquí es donde interviene lo que es el actor y el demandado. ¿Por qué? Porque como tal a ellos sí les va a afectar lo que viene siendo la decisión de lo que es la sentencia o la resolución. Entonces, por eso se le llama material, porque es lo que se va a trabajar. Es lo que aquello que está persiguiendo o que tiene la pretensión o el elemento litigioso. Entonces, de forma general, esta parte material vienen siendo las partes que acabamos de ver dentro del procedimiento, porque ambas partes le van a afectar. Si ganas o pierdes dentro del demandado, te va a afectar. Si ganas o pierdes dentro de la parte actora, te va a perjudicar o a beneficiar. Ya aquí es dependiendo de cómo se lleve a cabo la instancia, el procedimiento, la forma dentro del mismo. Entonces, para garantizar lo que viene siendo los dos elementos dentro de un procedimiento, se necesitan ambas partes. Si no hay parte material, pues obviamente no tendría una razón de ser la parte formal. Si no hay una parte formal, pues la parte material no podría sacar una resolución o arreglar lo que viene siendo su elemento litigioso. Entonces, ambas se coayudan y ambas se requieren para lo que viene siendo sus implementaciones y funciones. Son dos elementos básicos dentro del procedimiento, porque ambas garantizan una forma dentro del procedimiento. ¿Son vinculatorios? Pues sí, porque al fin y al cabo, si no tenemos un juez, no importa que exista una litis, no se va a llegar a un arreglo. Si tenemos un juez y no hay una pretensión litigiosa, no tiene razón de ser el juez o su estadía, tendría que desaparecer como tal, porque nos lleva a cabo una precisión dentro de lo que viene siendo el procedimiento. Entonces, ambas son conectivas a lo que es el procedimiento, porque obviamente nos basamos en lo que viene siendo la parte formal para ejecutar la materia, pero quien inicia lo que es la libidación para el litigioso es la parte material. En esta cuestión,
pues ambos son fundamentales para lo que viene siendo la participación dentro de teoría general del proceso, y ambas las deben de aprender para posteriormente cuando vean ya procedimientos en materia, pues sepan cómo es cada uno de estos. También tenemos 3 definiciones, que es la capacidad, legitimación y la representación. En el aspecto de la capacidad estamos hablando del elemento formal de la aceptación, de decir comprendo lo que viene siendo el libre albedrío. La capacidad se divide en 2, una de ellas es la capacidad de goce y otra de ellas es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que nosotros tenemos desde que nacemos hasta que morimos. La capacidad de goce básicamente es todo el elemento bonito que nos da el Estado, vienen siendo los derechos humanos. Tu derecho tu derecho a nacer, tu derecho a estudiar, tu derecho al matrimonio, tu derecho a la vida, tu derecho a una familia, tu derecho, todo lo que viene siendo garantías entra dentro de la capacidad de goce. ¿Por qué? Porque como tal dentro de la capacidad de goce, por eso lo radica en su nombre, goce, es decir, gozar la parte privilegiosa que te da el Estado, todo aquello elemento que es funcional para ti, en donde nada más tienes derechos. No conoces como tal de obligaciones. ¿Por qué? Porque como tal, al ser menores de edad, pues obviamente no tienen esta capacidad para conocer lo que viene siendo el bien del mal. Si tú le preguntas a un niño de 4 años si está bien o está mal tomar dinero de la bolsa de la madre, pues obviamente va a depender en base a lo que es la función de la crianza, pero no contempla lo que viene siendo el bien y el mal dentro de esa acción. Entonces, por lo tanto, únicamente tiene derechos. En el caso de la capacidad de ejercicio, aquí cambia, porque la capacidad de ejercicio se da a partir de los 18 años en adelante. Entonces, de los 18 en adelante es cuando tú ya tienes la capacidad de ejercicio, en donde no solamente tienes tus derechos, que es de la capacidad de goce, sino también te dan lo que vienen siendo las obligaciones. En esta cuestión, las obligaciones sabemos muy bien que retraen ya lo que vienen siendo elementos o digamos que padecimientos jurídicos que vienen siendo privación de la libertad, detención y demás. Entonces, aquí ya nos instauran lo que viene siendo la parte negativa del Estado, porque ya tienes que pagar impuestos, ya tienes que hacerte responsables de tus actuaciones, ya no hay justificaciones para el de, ay, pues es que no sabía que estaba haciendo mal, no, sino como tal en la capacidad de ejercicio, pues ya sabemos lo que viene siendo la actuación del bien y del mal de forma general. También es importante la legitimación. ¿Qué es legitimación? Nosotros vamos a conocer de legitimación a aquello aspecto de la soberanía, aquello que te da el poder de ejercer un derecho. La legitimación de un juez como tal se lo da el Estado. ¿Por qué? Porque le está acreditando esa parte de ser un digamos que verdugo que determine el bien y el mal dentro de la operación litigiosa. Esa es legitimación, el poder que tú tienes para hacer ciertas acciones. Ustedes dentro de la universidad son alumnos, por lo tanto tienen la legitimación de exigir que se den sus clases conforme a lo establecido, ¿no? Que se dé el título en tiempo y forma como se los dijera. Todos estos mecanismos son legitimaciones que se nos dan por parte del Estado o del gobierno o de una entidad en específica. La parte de la representación. La representación como tal somos nosotros como abogados, nosotros somos representantes de lo que vienen siendo las personas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros vamos a representar a ese ciudadano que desconoce del albergue jurídico y que no tiene la posibilidad de ejercer dentro del mismo. Entonces nosotros sí tenemos la capacidad, tenemos la legitimación y hacemos representaciones en su nombre. Nuestra legitimación es la representación de él mismo. ¿Por qué? Porque es nuestro poder, es nuestro trabajo, básicamente para eso nos pagan. Tenemos que velar por lo que viene siendo el beneficio de nuestro cliente, la seguridad del mismo. También tenemos lo que es mandato judicial. Un mandato judicial como tal nosotros lo vamos a conocer como el acto por el cual una parte encomienda o un procurador en la representación de sus derechos en un juicio. El mandato judicial es un mandato especial ya que se refiere a determinados negocios que son aquellos jurisdiccionales. Es decir, el mandato jurisdiccional como tal nos dice que viene siendo la representación del Estado. En este caso, en área penal, sabemos que existe la función o la parte del Ministerio Público que representa lo que viene siendo la víctima. Ese es un mandato judicial.
un poder que tiene el Ministerio Público para representar a lo que viene siendo la víctima, porque el Estado, digamos que le está dando lo que viene siendo la representación, la legitimación y la capacidad para que este funcionario público pueda hacer los movimientos pertinentes para que se dé lo que viene siendo la reparación del daño a lo que es la víctima. Entonces, de formas generales, el mandato judicial es aquel poder que te da el Estado para que tú puedas representar a una persona dentro de lo que viene siendo cualquier litis ante el Estado. La gestión de negocios. Dentro de la gestión de negocios nosotros lo vamos a conocer como una fuente de las obligaciones. Básicamente está en el Código Civil y nos indica que el que mandato está obligado a ello encargarse de un asunto de otro. Debe de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. En lo que viene siendo la gestión de negocios es un representante como tal que va a velar por la seguridad de lo que viene siendo el negocio. Es decir, aquí ya estamos hablando de lo que son empresas o lo que son trabajos. Digamos un ejemplo, ustedes trabajan para lo que viene siendo Grupo Bimbo, ¿sale? Lo que viene siendo la empresa de Bimbo lo están demandando porque encontraron, no sé, cucarachas dentro de una de las fábricas. Entonces, obviamente eso va en contra del reglamento. La gestión de negocios es que ustedes como abogados tienen que cuidar lo que es el negocio. Para eso les pagan y es su obligación. Eso se le llama gestión de negocios, el cuidado empresarial de lo que viene siendo alguna empresa en general. También tenemos otros dos elementos que son terceros y terceristas. En el caso de terceros y terceristas, dentro del proceso es algo muy parecido a la parte formal y material de los elementos. Lo que vienen siendo los terceros son quienes llegan al proceso, entre otros. Son tercerías quienes desplazan a la parte o a las partes. Son coayudantes quienes colaboran con la parte. Es decir, en lo que viene siendo los terceros, vienen generando lo que vienen siendo los esquemas del tribunal. ¿A qué nos referimos con los esquemas del tribunal? Es decir, cuando nosotros hacemos el llamamiento a una persona para dar lo que viene siendo su declaración, que no tiene nada que ver con lo que viene siendo el juicio, pero a lo mejor fue la señora chismosa de la esquina que lo vio, esta persona no le beneficia en nada lo que viene siendo ese tribunal, por eso se le considera un tercero, porque ella no va a recibir nada a cambio, únicamente cumple con el deber de ir a atestigar o a dar una declaración testimonial para beneficiar o para aclarar los hechos. Y lo que vienen siendo los terceristas son todos los que colaboran dentro del tribunal. El proyectista, la secretaria, el secretario de acuerdos, el policía que cuida el ayuntamiento, el policía que cuida los tribunales, todos ellos son terceristas. Tampoco no tienen que ver con lo que viene siendo el procedimiento, ni son partes, mas sin embargo trabajan dentro del emprendimiento. Sacan las copias, dan los elementos necesarios para que se pueda llevar un buen procedimiento. El tercero y el tercerista, la diferencia es que los terceros no están dentro del tribunal, son ajenos al mismo, pero que tienen que dar o testimoniar algún elemento sobre un asunto jurídico, y los terceristas están dentro de lo que viene siendo el procedimiento, dentro de lo que viene siendo las actuaciones, porque son pieza, digamos que fundamental para el trabajo de ella, porque trabajan dentro del tribunal. No les beneficia nada el estar ahí, pero al fin y al cabo es su trabajo el estar cuidando los elementos que se den dentro del tribunal y lo que solicite lo que viene siendo el juez o las partes. Por eso es que tenemos lo que son los rubros de tercero y tercerista, porque pues básicamente son elementos que encontramos dentro de los tribunales y que son básicos para nuestros procedimientos. Todo lo que viene siendo los testimoniales son básicos para precisamente esclarecer lo que viene siendo nuestra litis y que el juez pueda tomar una resolución a nuestro favor y en contra, pero en base a pruebas ya fundamentales. Y los terceristas pues trabajan ahí, no es como que ay, me voy a divorciar y no quiero que esté nadie, corran a la de la limpieza, corran a la de la secretaria, el proyectista y demás. No, son coayudantes dentro del proceso, ¿sale? Hasta aquí lo dejamos, cualquier duda me van mandando mensaje.